Mira, pues ya iniciando con este episodio, un episodio más, un episodio que muchas personas han pedido que habláramos a detalle tocando este tema, pero fíjate que algo me causa mucha curiosidad, me causa un tanto de curiosidad hablar de este tema, porque se me hace curioso que dice, el día que vimos a dos elementos del cuerpo de fuerzas especiales dándose un topón con la maña, perdón, con las fuerzas del orden público, dices, a ver, ¿cómo está todo este rollo? O sea, para muchos de ustedes les puede como que generar esta duda porque quizás sea la primera ocasión que sabe o escuchan de este tema. Mi pregunta sería hacia ti, Plasti. ¿Tenías la edad para saber de este tema? Yo no, que fue para el 2008, yo tenía, creo, porque recordemos, amigos, antes de, pequeño spoiler dirían por ahí, gafe, esto ocurrió en el año de 2008, 2 años después de que se había declarado la guerra contra las organizaciones de México por el expresidente Felipe Calderón. Entonces fue cuando el país empezó, creo que para este año, gaf, si no me equivoco, 2007-2008, fue cuando llegó un punto más crítico la seguridad en el país, que veíamos que esto se estaba Sí, normalizando, 2010, güey. nivel de violencia, güey. Pues es que mira, prácticamente los puntos se elevaron desde que inició la operación allá en Michoacán. Desde ese momento se elevaron pues estos focos rojos porque sabemos, hoy en día las cosas ya empiezan a cuadrar un poco más, hoy en día hay ciertos temas que empiezan a salir, esperemos, digo, esperemos en algún momento poder concretar unas entrevistas que tenemos con personas ahí pues importantes, otros familiares de personas muy importantes que por diferentes situaciones no lo hemos podido abordar o no han podido estar en el podcast, pero me gustaría escuchar muchas versiones de lo que ellos tienen. ¿Me explico? Por ejemplo, bueno, no voy a espolear más porque sabemos que hay personas que ven este tipo de contenido, mejor ya cuando los tengamos lo sabrán. Pero el chiste es de que hay muchas cosas que tanto tú como yo hemos hablado en este podcast que nos hemos dado cuenta que estamos muy alejados a la realidad. Hay otras que sí es una buena conexión por los temas que sabemos que abordamos, pero al final de cuentas se los hemos dicho. Nosotros contamos hasta donde tenemos información. Nosotros tratamos de siempre atar cabos para poderles contar una historia de lo que el gobierno no nos está contando. Y como se los he dicho en otros episodios pasados, ya he tenido la oportunidad de ciertas historias que me digan, estás en todo lo correcto, otras que me dicen, por ahí vas, otras donde me dicen, estás completamente equivocado y digo, wow, sí estaba completamente equivocado, pero ahora entiendo el por qué. Y eso, tú sabes de qué situación a la que me refiero, que digo, bueno, se pasó, se fue a dar novedades, pero andaba bien. O sea, me confirma que él andaba bien, no andaba en malos pasos. No puedo hablar jamás, esto jamás lo podré hablar porque me gusta mi cabeza donde está, pero o sea, hay muchas cosas que nosotros terminamos por no entender en su totalidad. Entonces, cabe aclarar que muchos temas que normalmente nosotros bajamos son cosas que han ido pasando poco a poco en esta última administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también desde que le dimos este giro tras las líneas, hemos abordado muchos temas que ocurrieron durante la administración del presidente Felipe Calderón. Cuando Calderón toma posesión del cargo, de las primeras cosas que hace es lanzar un llamado al país para que supieran a lo que nos íbamos a enfrentar como mexicanos, pero era prácticamente declararle a la ñaña, a esta gente de los oscuros, que hoy nos damos cuenta, y esto se vuelve a unir a lo que les acabo de decir, que hay tantas cosas que no nos enteramos, pero todo indica que lo que sabemos es lo que en realidad pasa, por mucho que el gobierno lo esté tratando de ocultar, sabemos que Genaro traía ciertos temas, sabemos que muy seguramente el presidente Felipe Calderón traía ciertos temas, o sea, nada más es que alguien lo confirme con un documento, con un video, con pruebas, pero es como que, ya lo sabíamos, o sea, no es como que nos vengan a ocultar, pero también entendemos que durante esta administración el índice de la delincuencia se fue al alza, como no teníamos un precedente dentro de, y eso estamos hablando
de que a pesar de que se diga que en aquel momento había libertad de expresión, en aquel momento no había libertad de expresión, quizá como lo vimos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso hay que reconocerlo del César al César, güey. Yo siento que si yo hubiera sido así de crudo como lo fui con el presidente Obrador, con Felipe Calderón, Te ando cuello, gafe. Calderón me haya dado cuello. Por ahí tenemos una entrevista pendiente que ya tenemos meses cosiéndola con un periodista que fue a parar a la cárcel porque sacó unos documentos acerca de la hermana de Felipe Calderón y fue a parar al Ceferezo. Tiene libros, tiene una muy buena historia. Y digo, carnal, o sea, yo me pongo a reflexionar y digo, si hubiera sido así en la administración de Calderón por menos me hubieran mochado las A patas. mí me sale una duda, bueno, más bien una pregunta, gafe, porque tocaste un tema importante que creo que es por lo único que recordamos al presidente Calderón. ¿Crees que si en la actualidad te hablo porque pues, ahorita en la actualidad están pasando temas muy críticos en cuestión de seguridad, gafe? Porque vemos que, por ejemplo, las organizaciones criminales eh, se han actualizado mucho, gafe. Ya se está normalizando, así como en aquel entonces normalizamos ceras en las calles. Ahorita está normalizando mucho el uso de drones con artefactos cargados. Estamos viendo que se actualizan, ya están usando hasta otros métodos, gafe, Que hablaremos en que un episodio hablaremos más adelante. después. Y estamos regresando a aquellos años, gafe. Ahorita San Fernando está volviendo a quedarse fantasma por todas los combates que han tenido organizaciones de aquel lado. ¿Crees que si en este momento se volviera a hacer algo parecido, declararle la guerra a las organizaciones, regresaría un poco la paz? No, yo considero que no, porque se ha dejado pasar muchísimo tiempo en el cual las organizaciones han aprendido de sus propios errores y más que nada sobre los errores de otras organizaciones, pero también estas virtudes que han tenido o estas buenas formas de hacer una estrategia para implementarla en este negocio ilícito que es el co. O sea, realmente también han aprendido las cosas buenas que dejó el cártel de Sinaloa. Inevitablemente creo que todas las organizaciones del país, sean contrarias o no, muchas se han aprendido entre ellos mismos, se han retroalimentado de ver cómo lo está haciendo la competencia. Entonces, considero que se le aprendió muchísimo al de Sinaloa de cómo negociar, pero también se le aprendió a las cuatro de cómo negociar. O sea, sabíamos que por un lado unos aventaban billete, por otro lado otros aventaban plomo, pero ya también en la actualidad ya se habla, güey, o sea, también se habla de que las cuatro ya no es tanto de plomo, o sea, de que saben que se tiene el recurso y no dudan en usarlo, pero también han ido aprendiendo de no calentar sus plazas de esta forma. Entonces, todos han aprendido lo bueno y lo malo de cada una de ellas y han tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno? O sea, la pregunta es, ¿qué han hecho los gobiernos del partido que ustedes quieran? En menos de 15 años hemos tenido tres partidos. Sí, perdón, que en menos de 20 años hemos tenido tres partidos, tres colores de partidos diferentes. Hemos tenido el PAN, hemos tenido el PRI, hemos tenido a Morena, pero ¿qué se está haciendo para disminuir esta ola de violencia? Hoy en día vemos cómo la gente de estas organizaciones controla muy bien estos aparatos que hacen boom, que realmente hasta pena me da decir esto, pero justamente vamos a este tema, justamente venimos al tema también de la censura, o sea, cómo nos tenemos que autocensurar para que la plataforma no lo pueda tomar a mal, porque la plataforma, nosotros tenemos como Latinoamérica, tenemos un algoritmo, pero también aquí en México se maneja de que cierta información no sale. Es como si tú dices una palabra que el algoritmo que está en España o está en Argentina, saben que esa palabra para ellos no es ofensiva, pero la utilizas aquí, pues aquí sí va a haber problema, con ellos no la hay. También pasa lo mismo con ciertos temas y lo estamos viendo cómo quieren que YouTube se ponga todavía más fuerte en esta ley anti-influencer de censurar lo que para ellos parece correcto o termina siendo mal. Al final de cuentas, vemos que o sabemos que todo es subjetivo. Lo que para el gobierno puede decir está mal, para la sociedad en general decimos, pues está bien que se esté hablando de este tema, que los medios no lo están hablando. Entonces, creo que
tantos gobiernos que hemos tenido no han hecho nada para disminuir el poder que han hecho o que han tomado estas organizaciones a un punto en el que, con todo y la ventaja de derechos humanos, están muy por encima de las Fuerzas Armadas. Ojo, no es porque el ejército no quiera o no pueda, es porque ya estas personas están muy sofisticadas y vienen de la mano con derechos humanos. Ellos sí pueden utilizar lo que se les pegue en regalada gana de fierros, o sea, largas, cortas, lo que sea, y el militar está atado de manos. Entonces, mientras que el militar no puede llevar a cabo una ofensiva, una operación, o hacer muchas cosas que en administraciones pasadas lo veíamos, hoy ya no se puede hacer, pero ellos ya no están a la espera. O sea, anteriormente, cuando a mí me toca estar dentro del activo, era una diferencia. Imagínense el punto de que cuando a mí me toca estar en las fuerzas, nosotros los buscábamos, nosotros íbamos por ellos, nosotros hacíamos los reventones. En la actualidad es todo lo contrario. Los malandros van por el gobierno, los malandros los malandros les hacen sabotajes. Todo lo que sabemos que está llevando a cabo ya este tipo de empresas, ya no es como antes que tú ibas a cazar. Ahora ellos van y te cazan y llevan una ventaja desde el segundo uno que salen a cazarnos o que salen a cazar ya los elementos que siguen activos. ¿Y cuál es? Que llevan un uniforme puesto. Esa es la ventaja. El ejército, ellos llevan la ventaja de que el ejército lleva un uniforme puesto. Cosa contraria al militar. El militar no sabe quién es el enemigo porque cualquier persona lo puede hacer. Entonces, hermano, lo hemos visto cómo han alcanzado un poder que en mi tiempo o en mi momento de servicio no existía, güey. Nosotros los cazábamos, hoy ellos cazan a los elementos del orden, güey. Entonces, yo creo que si se llevara a cabo una como lo que se llevó en aquel momento, no podríamos contra ellos, porque ya están muy fuertes por el tema de los derechos humanos. Ya armamentísticamente están muy por encima de nosotros, tecnológicamente están muy por encima de nosotros. Creo que se ocuparía una buena estrategia para poder erradicar lo que estamos viviendo en este momento, pero ni por muchas cosas que haga la presidenta en este momento que estamos grabando, ni por muchas cosas buenas, a ella no le va a tocar. Y eso hay que ser conscientes como mexicanos de que no le puedes asumir la responsabilidad a una persona que no lleva ni siquiera medio año de administración. No puedes achacarle este problema. Lo que ocupamos es una continuidad, que se dé una continuidad a las operaciones que se están haciendo. Ella no puede acabar lo que por muchas administraciones se ha dejado crecer. Ella no tiene una varita mágica para llegar y terminarla. Por mucha autoridad que les dé a las Fuerzas Armadas, por menos que se meta el tema de derechos humanos, ellos han alcanzado un poder muy, muy por encima de lo que se tenía planeado. Quizá en algún momento, hablo planeado, porque al final de cuentas, por ahí se nos está demostrando que lo que ocurrió en la administración de Calderón, hubo un planeo previo a que ellos llegaran a la cúpula del poder. Entonces, a como se planearon las cosas, se les salieron de las manos. Hay que entender que durante la administración de Felipe Calderón se vendió un proyecto por parte de la organización de Sinaloa a la gente de Felipe Calderón. Se vende un proyecto que para ninguno les salió. Pero ¿qué fue lo único que hiciste? Calentar todos los demás avisperos y que se perdiera ese control que por mucho tiempo ya había. Y hoy ni siquiera esa organización que lo planeó se encuentra dentro de la cúpula del poder de los negocios. Estamos viendo que hay una fragmentación, una interna para ver quién se queda el control, pero desgraciadamente una estrechada de manos en algún momento llevó a lo que estamos en la actualidad. Entonces, creo que se dejaron pasar muchas cosas por alto. Ahora, respecto a lo del tema de la cúpula. Perdón que te interrumpa, Gafe, pero fíjate que ahorita que estás tocando este tema referente a lo que estamos hablando en este video, te das cuenta de cosas porque de verdad, no les miento, tener esta información
Es difícil porque, como les digo, fue en el año del 2008, entonces es una nota muy vieja, pero una nota muy histórica. Ahorita les voy a decir el por qué, pero no hay mucha información, Gafe, y la mayoría de la información que hay es un copia y pega. Lo vemos ya desde el 2008 que pasaban este tipo de cosas, pero te das cuenta de muchas cosas con lo que estás diciendo. Por eso me gusta estos temas, porque los vamos desglosando poco a poco, porque tocaste un tema muy importante, Gafe, que fue los negocios que hizo Felipe Calderón con una organización delictiva, y ahí te das cuenta que todo esto pasa en la ciudad de Tijuana, donde recordemos que era el bastión de los Arellano, que era uno de los principales enemigos de los de Sinaloa. Esperemos no me censuren eso, Gafe. Porque esta Sinaloa se censura. Pero pues, imagínate desde qué punto ya te empiezas a dar ahora en la actualidad cuenta de cómo eran este tipo de cosas, de cómo estas operaciones se llevaban en aquel lugar, porque querían desmantelar o destruir a la organización que era una de las más fuertes en aquel entonces y era de sus máximos enemigos que había en aquel momento, de esto que pasó en la ciudad de Tijuana, Gafe. Fíjate que regresando un poquito, ahí es cuando te das cuenta, Gafe. Ahí es cuando te das cuenta con lo que estás diciendo, cómo el gobierno termina provocando todas estas cosas. ¿Y por qué es histórico, Gafe, esto? Porque aquí es donde te empiezas a dar cuenta. Ahorita a lo mejor ya se normaliza, porque ya lo vemos, pues que ya no es un tema como de que elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales o elementos de las Fuerzas Especiales de Colombia trabajan por una organización. Ya es normal para nosotros ver este tipo de situaciones, creo que para muchos de los mexicanos, pero esto es lo que pueden llegar a ser estos elementos, Gafe, y que a veces ni nos damos cuenta. Te puedo asegurar que muchas personas que están viendo este video desconocían de lo que había pasado en la cúpula. Así es, porque, o sea, retomando la plática, en este caso, cuando te pregunto yo a ti, ¿sabías de este tema? Eras un niño, pero te aseguro que muchas personas adultas en aquel momento desconocían de este tema, porque a pesar de que se diga que no había censura y que se mostraba la realidad del país, no nos hagamos, o sea, se mostraba lo que para ellos era lo necesario para de esta forma ellos poder justificar lo que estaba pasando, esta ola de violencia. Pero uno de los ejemplos más claros, no se sabía qué estaba ocurriendo en Torreón, Coahuila o en toda la comarca lagunera hasta que la gente nos damos cuenta por un partido del Santos Laguna, donde se hace una carretera a las afueras del estadio. No nos dimos cuenta lo que pasó en San Fernando hasta que empezamos a ver lo de, ya saben, de las bodegas, o sea, hasta allí es donde cuando ya no se puede seguir conteniendo el problema, nos terminamos enterando de muchas cosas que dices, wow, la gravedad de... Y aquí es donde me gustaría empezar a meter ya este tema que viene siendo la cúpula. ¿Qué es la cúpula? Ojo, y esto lo digo muy honestamente y saben que siempre trato de decir las cosas sin sonar egocéntrico y demás, pero hay algo muy importante que comentar. Hace 4 años que yo hice el contenido de GAFE 423, el tema de la cúpula no se sabía. Ojo, estaba en redes sociales, van a decir, pues entonces sí se sabía, pero pueden ir a ver esas 2 o 3 notas por lo mucho antiguas del tema de la cúpula, antiguas. O sea, estamos hablando de que lo manejó TV Azteca, lo manejó Televisa, medios más locales ahí en Tijuana, y vean esos videos de cuántos años son. Son más de 12 años de existencia de dichos videos. Pero veniste a refrescar y a dar tu información de cómo fue de verdad. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Hace 4 años llego y les platico la historia de la cúpula. Y fue regresarles o refrescarles qué era la cúpula y qué había ocurrido en la cúpula. ¿Yo estuve ahí? No estuve ahí, pero para mí fue una historia que se me contó hace muchísimos años como si fueran un Robin Hood. Hay que entender que para un militar, lo escuché en una ocasión, en una película, porque fue en una película, pero esto pasa más común de lo que se imaginan, que dentro del cuerpo de Marines dicen, un Marine bien entrenado, vean lo que le pasó a Kennedy, o sea, bien o mal, es parte de la historia del cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Entonces,
Hay muchos que se sienten orgullosos de que sacan muy buenos tiradores del cuerpo de Marines, aunque después hacen con este conocimiento pues cosas malas, güey. Pero no quitas la capacidad de lo que un marín bien entrenado puede llevar a cabo. Y tampoco podemos quitar ese dedo del renglón de decir, mira, lo que dos gafes que se van a la mala vida podrían hacer, porque esto es parte de estos pequeños relatos dentro del cuerpo de gente de las fuerzas especiales que nos damos cuenta que terminan haciendo actividades malas, güey. Y al final de cuentas, esta historia a mí fue relatada como una historia tipo Robin Hood. Mira lo que estos elementos hicieron por más de 3 horas en Tijuana y solo eran 2 elementos y pusieron de cabeza Se habla que a la más policía horas. municipal, policía estatal, policía federal, ejército mexicano, hasta que tuvieron que traer a los mismísimos gafes para poder llevar a cabo pues, la detención de estos elementos. Entonces, hoy me gustaría que tú nos contaras ese relato de forma, las pocas cosas que se encontraron en internet, y también yo lo voy a ir empezando a acompañar con parte de lo del relato que a mí se me cuenta. Ujú. Vamos a empezar a Gafe con la nota que dice: fue poco antes del mediodía de este jueves 17 de enero del 2008 cuando se reportó una persecución policíaca a los tripulantes de un vehículo que se daba a la fuga, con rumbo a Delegación de la Mesa. Como director de la corporación estaba el teniente coronel Julián Leizola Pérez, ahora prófugo de la justicia, por una orden de aprehensión que logró la Fiscalía Estatal. Regresando a la historia, hábilmente los tripulantes de la unidad que se daba a la fuga circularon por avenidas con un considerable tránsito vehicular, hasta llegar a un inmueble ubicado sobre la calle Agua Prieta en el fraccionamiento Cortés de la Delegación de la Mesa, y que desde el exterior tiene más la apariencia de una fortaleza, por eso es que le llaman la cúpula, Gafe, que de una residencia en toda forma. Desde ese lugar, habilitado por una cúpula y que en su fachada es reforzada con un resistente ladrillo, construida con un estilo rústico, al menos 2 personas mantuvieron en jaque por varias horas a prácticamente todas las corporaciones policíacas. Una unidad tipo pick-up de la Policía Federal Preventiva quedó justo frente al inmueble, de la cual sus tripulantes apenas alcanzaron a descender, para resguardarse en otro punto, frente a la lluvia de balas que se arreciaba en su contra. Esto a mí me causa duda, Gafe, bueno, al menos para mucha gente, porque se dice bien otra nota de que estaban comisionados estos elementos de la policía federal a la policía estatal. He llegado a ver en ocasiones, a mí nunca me ha tocado, por ejemplo, que se comisionan estos elementos que tal cual reciben órdenes de las policías estatales o municipales. O muchas veces vemos que estos elementos, sean en aquel entonces de la Policía Federal o del Ejército Mexicano, de la Marina, andan en unidades de la Policía Estatal o Policía Municipal con los uniformes del Ejército. ¿Cómo se lleva a cabo esto, Gafe? Esta es mi duda, porque vi en una nota que eran unidades de la Policía Estatal, pero eran elementos de la Policía Federal. ¿Ustedes llegan, quitan unidades o cómo está el rollo esto, carnal? Mira, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurría en aquel entonces? Te pongo un ejemplo, y lo mismo pasó en en casi gran parte del norte ocurrió esta problemática, que sabemos que esta violencia, inicialmente el foco de violencia más importante que se estaba viviendo en esa administración que era de Calderón, una gran parte se llevaba a cabo en las fronteras con los Estados Unidos y lo más pegado a las fronteras, como estamos hablando de Nuevo León, fue un punto muy estratégico para el dominio o el control de estas dos organizaciones, ya que era un estado que prácticamente se pegaba a Tamaulipas, hablando de Nuevo León. Entonces, Monterrey se convirtió en un punto estratégico para estas organizaciones y un punto donde también podían empezar a hacer cobro de piso. Sabemos que en Nuevo León hay muchísimos empresarios de muchísimo dinero, pero durante esta administración o durante este tiempo o esta época de los de la última, muchos empresarios tuvieron que huir de Nuevo León. ¿Qué ocurre? Empieza a generarse una problemática en un estado, o en este caso una ciudad. Un ejemplo, Nuevo León.
Llegan estos elementos, llega la última letra y empiezan a tener control sobre todos estos puntos donde a lo mejor, si lo vemos así como tienditas, los que son de menudeo, mercancía que se vende a menudeo, ellos empiezan a tomar control de estas pequeñas tiendas y es cuando también empiezan estos primeros enfrentamientos para quitar a los líderes de estas pequeñas plazas que se estaban organizando. Entendamos que en aquel momento llega la última letra. La última letra traía una estructura en su brazo armado, porque estamos hablando de que cuando se empieza a calentar la plaza o que se empieza a tomar el control de Nuevo León, la última letra todavía era el brazo armado de los del Golfo. Recordemos que la estructura de la última letra era una estructura paramilitar. ¿A qué nos referimos con esto? Su estructura era de militares, güey. Y esto realmente, ¿por qué pasa? Porque el militar no sabe trabajar de otra forma más que con el tema militar. Y esto se refleja en que todo lo que hagan en su día a día se va a ver reflejado la disciplina militar. Y esto tú lo puedes ver en el tema de cómo es que yo organizo el tema del trabajo, güey. O sea, cómo es que delego, cómo es que les enseño a trabajar de cierta forma en la que hay ciertos mandos y conductos, ¿sí me explico? Siempre va a haber una conducción de mando a lo que quieran llegar a preguntarme a mí. O sea, una cosa es lo laboral, otra cosa es la amistad, pero en lo laboral tú sabes que no brincan a ciertas personas. ¿Por qué? Porque a ellos les estoy delegando esa responsabilidad. Y esto se ve reflejado en muchas de mis actividades que yo hago día a día. Lo mismo fue para la última letra. Cuando llegan a Nuevo León, ellos empiezan a generar estas famosas plazas, güey. Empezar a generar estas famosas plazas encargados y empiezan a delegar una estructura donde ya hay un control de qué entra y qué sale y todo se rinde cuentas de abajo para arriba y las órdenes bajan de arriba para abajo. Para los que son muy jóvenes, esta estructura no se veía previo a los de la última letra. Anteriormente, la gente podía vender su mugrero y pues solo le pagabas a los que eran los de la maña, les compraba la mercancía, pero tú ponías tu parito, tu puntito donde vendías toda la loquera. Pero cuando llegan los de la última letra, empiezan a generar esta estructura de cómo es que se empieza a organizar todo este rollo. Aquí el detalle es de que poco a poco se empieza a corromper todo un municipio al punto de que inclusive la policía se termina corrompiendo, y esto es algo que sabes que pasa en toda la seguridad pública. Los policías municipales, ya sea de un punto donde empieza esta violencia, se tienen que empezar a corromper, y Nuevo León no fue la excepción. ¿Me explico? Estamos con este ejemplo. Nuevo León no fue la excepción. ¿Qué pasa cuando el que tiene el control de un municipio se le empieza a pelear la plaza? Pues por obvias razones empiezan a calentar y empieza la levantadera de la contra. Yo te levanto los tuyos, tú me levantas a los míos. ¿Qué ocurre? Es cuando empieza esta ola de también en contra de para los que son de Nuevo León, lo recordarán los policías. Se empieza la contra de los policías porque ellos ya eran parte de los y ya había un problema entre ellos. ¿Qué ocurre? Llega gobierno al ver que la policía está tan inmiscuida en este tipo de problemas que la misma policía, al saber que va al gobierno federal, que vienen los federales, ya sea Policía Federal, Ejército, Marina, vienen a detenerte porque saben que tu corporación está metida en problemas y pueden buscarlos. Encuentran muchísimos videos donde los militares están llevando a los policías. Esto era el pan de cada día en aquella administración de Calderón. ¿Qué ocurre? Muchos policías dejan de ir a trabajar. No por el miedo a estar combatiendo a la maña, porque ellos llevan meses, años combatiéndolo y no les queda de otra, porque o combaten a la contra o su misma organización se los fuma. El problema es que muchos prefieren de que sean detenidos y estén encerrados en una cárcel, prefieren, ¿saben qué? Abandonen el cargo y métanse a filas normales porque policías ya no van a ser. Entonces es cuando las corporaciones se quedan sin elementos. Muchas veces, la gran mayoría de veces, es por el temor a ser detenido por federales, es que terminan yéndose de una corporación. Llega el ejército mexicano y es cuando terminas quedándote con todos los fierros, se los mandas a la zona más cercana que se pongan a resguardo, pero al ya no haber policía municipal, al ya no haber policía estatal, los encargados del orden,
pues son los policías federales y los elementos del ejército mexicano. Entonces, para hacer más fácil estos patrullajes, si tienes 20 patrullas de la policía municipal o estatal, quedan a préstamo. O sea, en vez de tener, no sé qué te gusta, 15 elementos en un camión todos apretados, que la reacción es menor, que la rapidez para detener una persecución va a ser muchísimo menor, dices, bueno, tengo 60, 70 patrullas de la policía municipal y estatal, todo esto es lo que tengo, bueno, todas las patrullas quedan bajo el resguardo de las unidades del ejército mexicano para emplearlas en llevar a cabo patrullajes. Eso es lo que ocurre y eso es porque ven, ¿por qué ven que los militares están dentro de patrullas de policías cuando no lo son? Aquí, por ejemplo, Gafe, en la nota dice de que se dieron a la huida de una manera eficaz entre el tráfico del lugar. En el cuerpo, o más bien en el GAFE, les dan instrucción de patrullaje o de manejo táctico, evasivo o algo. Pues mira, cuando estás haciendo lo que viene siendo el curso básico, se divide en diferentes partes. Como ya se los he platicado, el 60% del curso se va más enfocado a la guerra de guerra. Una vez que tú te gradúas o tienes tu graduación de combate en el Iztaccíhuatl, te vas a lo que viene siendo la joya. En la joya vas a ver todo lo que es combate urbano, intervención, contra emboscadas, ya hablándolo, ya en un tema no como guerrillero, sino ya más implementado como lo que nos hace normalmente la maña, que nos pone muchas emboscadas. Ahí es donde lo pones en práctica ya más, si lo vemos de esta forma, más enfocado a un combate moderno o lo que estamos viviendo o lo que vivíamos en ese momento, elementos del cuerpo de fuerzas especiales. Entonces, en todo lo que es la joya, se te enseña tanto a manejar de una forma evasiva, ofensiva, defensiva, cómo repeler una agresión en vehículos, quién es el último que se debe de bajar, quién debe de establecer las bases de fuego. O sea, se te enseña todo esto en el combate urbano. En ese entonces el COU, curso de operaciones urbanas, pero sí se te da el conocimiento para poder manejar de una forma pues más alocada, más alocada. Oh, y me queda claro, Gafe. Pero continuando con la nota dice, por la frecuencia de radio de la policía municipal, la orden era clara. 10. Indicaba la instrucción, del mando superior en el sentido de guardar silencio, como aquí sería la de 111, ante todas las constantes amenazas que hacían por este medio integrantes del organizado, por lo que los agentes optaron por comunicarse por medio de sus radios Nextel. Esto refuerza lo que acabas de decir, Gafe. Eso que acabas de comentar de que muchos elementos de la policía municipal, estatal, estaban coludidos con las organizaciones delictivas. Pero ¿me puedes repetir esto? Porque yo lo entiendo de otra forma, güey. Dice, por la frecuencia de radio de la policía municipal, la orden era clara. 10. Indicaba la orden del mando superior en el sentido de guardar silencio ante las constantes amenazas que hacían por este medio integrantes del organizado, por lo que los agentes optaron por comunicarse por medio de sus radios Nextel. Ahí te va. O sea, estamos leyendo la nota. Estamos leyendo la nota. Pero vamos desglosando un poquito. Vamos desglosando aquella nota. Aquí lo que no me cuadra, o sea, lo que estoy viendo, porque se habla de que estos integrantes de los GAFES, que vamos a hablar más adelante, estos elementos pertenecían a la organización de los Arellano. Así es. Entonces, si dentro de la frecuencia de los radios de policía se escuchaba ETA 10, no sé si, o sea, aquí estamos hablando que era una organización contraria a los ETA contra los de los Arellano, o como bien dices tú, y yo lo dejo ahí para no desechar, pero pues hay que abordar cualquiera de todas las probabilidades. Pero a lo mejor sí estaban coludidos todos los policías o era una clave, güey, así como, o sea, las diferentes claves, tú sabes que cada estado maneja sus diferentes claves. No sé si estaba haciendo alusión a ETA 10 o estaban dando un código como bien dices tú aquí de 111, ¿no? Que es guardar silencio. Entonces no sabemos si es porque era una clave policíaca de aquel entonces o porque estaban haciendo alusión a los... Esto no me lo deja claro, güey. Pero
Lo que sí deja claro es que cuando ellos empiezan a decir 10, todos los oficiales guardan silencio. ¿Para qué? Para evitar una filtración de lo que va a pasar por los radios, porque se están dando cuenta de que los elementos de la maña tienen las frecuencias o tienen radios de los policías porque les empiezan a poner corridos y están saturando De hecho, la eso orden, pasó, güey. Gafe, porque aquí dice, mira, por momentos la táctica de los delincuentes fue obstruir la frecuencia que ésta no fuera utilizada por la corporación policíaca, por lo que desde el radioemisor con el que intervinieron ponían corridos que hacían alusión a los delincuentes locales relacionados con la organización de los Arellano, que si bien para ese año ya se había ido mermando en fuerza, mantenía un control sobre las operaciones delincuenciales de la región, no quería decir la palabra, pero lo acabas de decir, Gafe, ponían corridos en esta madre y pues también aquí, o sea, era como que muchos estados hacían este tipo de cosas, güey. Pues es que terminas saturando la frecuencia y eso tú lo sabes. Si ellos agarran tu radio y empiezan a poner corridos, tú sabes que hasta que no suelten ¿cómo se llama? El PTT. El PTT, gracias por el dato. Hasta que tú no sueltes el PTT, nadie puede entrar porque tú sabes que te está botando el poder entrar en la frecuencia de radio. Entonces, normalmente, no recuerdo muy bien, tú fuiste más policíaco que yo, pero si mal no recuerdo que eran 10, 15 segundos en los que podías hablar y luego soltabas rápido el PTT y volvías a picar. Fíjate que te digo, aquí les voy a contar un poquito, voy a cerrar un poquito la lab. Ahorita en la actualidad, no sé si en aquel entonces, Gafe, a lo mejor tú puede que sepas de eso, pero ahorita en la actualidad únicamente los radios que están frecuenciados, ¿a qué me refiero con frecuenciados? Que están enlazados a la coordinación, por ejemplo, aquí tenemos el Palomar, todas las áreas, las corporaciones de la zona metropolitana están enlazadas a Palomar. Si tú dejas apretado el PTT, pasa eso que solamente te deja hablar 15 segundos y te bota la comunicación, tienes que dejar unos segundos para poder volver a hablar. Pero en radios fuera de la zona metropolitana que no están enlazados al C5, al CARE o eso que únicamente son de la corporación, pero aún no se enlazan, puedes estar hablando corrido, güey, y no pasa nada de que se te interrumpa que tengas que dejar de apretar el PTT para que puedas volver a hablar por unos segundos. Entonces, eso yo lo desconocía. En aquel entonces, no sé, te digo, pero ahorita en la actualidad sabes que si se pierde un radio, pues rápido le quitas la frecuencia porque sabes qué radio es. El radio tal por el número de serie casi siempre es que los registran, o el que se perdió. Allá en el C5 los dan de baja y pues el radio queda inutilizado por si se llega a perder o se lo roba a alguien. No sé si en aquel entonces era lo mismo. Pero yo creo, por lo que están diciendo, que a lo mejor alguien haya amañado dentro de la policía, que no creo, porque se hubieran dado cuenta quién traía el radio. Ahorita, por ejemplo, si tú haces mal uso de un radio, que estés ahí haciendo algo o algo que no debes de decir por el radio, pues te identifican rápido por el número de serie. En cabina o control tienen tienen registrados todos los números de serie y a quién se le está entregando ese radio. Entonces rápido saben, fue radio tal, es esta persona. A lo mejor no sé, yo quiero pensar eso, que en aquel entonces no existía eso y por eso o algún policía amañado era el que les estaba haciendo el paro o alguien de esta organización que tenía radios que algún elemento les vendió. Sí, güey, porque pues, a mí se me hace raro, o sea, ahí aclarándome tú esta situación, porque al menos aquí los radios, esto yo lo desconocía, fíjate, yo desconocía que si soltabas el PTT, no, bueno, que no había necesidad de soltarlo en otros municipios fuera de la zona metropolitana, pero bueno, todas las cosas, como te digo, a lo mejor puede que sí sean de esta forma, a lo mejor esa sí era una clave policíaca que hubiera estado bien raro, pero pues no la descartemos, la dejamos ahí barajada por si la quieren poner, pero a lo mejor sí era una clave de guarden silencio, ya no nos están interrumpiendo la frecuencia, apaguen radios y hay que manejarnos por Nextel, porque ahí claramente está pasando esto, aunque para mí es la típica, güey, o sea, todo por teléfono porque el tema está muy delicado y no queremos que se grabe en frecuencias. Y hasta lo más seguro. Sí, yo le voy más a esa, Yo siento que la corporación estaba hasta las chanclas de metida porque se habla que hasta después el teniente coronel le giró una orden de aprehensión que hasta ahorita pues anda en su cantón bien a gusto. Pero si fue la agresión en contra de policías federales asignadas a la seguridad o comisionadas, lo más seguro que traían radios de la policía ya fuera municipal o estatal. Sí. Entonces,
si están frecuenciados, pues si estaban hasta la chancla, yo creo que lo manejaron por Nextel para que les cayera la voladora solo a los federales. Eso yo creo. No Puede sé ser, cómo lo veas tú. puede ser. Es que o se estaban haciendo cosas fuera de, o estaban perdiendo elementos, algo estaba pasando que lo empezaron a manejar por privado. Y sabemos que en aquel entonces todos trataban de utilizar el radio de Nextel porque ahí podías hablar cosas muy delicadas y no tenías problema. Entonces, ¿qué caso? A ver, regresemos, o sea, rebobinemos al año 2008 para estos morrillos que no sabían que existía Nextel. Nextel era como un teléfono, no era como estos que tenemos hoy en día, pero era un teléfono en el cual tenía incluido un radio, que el radio era ilimitado y era cuando... O sea, el Nextel se decía era de fresas, güey. O sea, en la mensualidad de esa madre te salía como 500, 600 pesos de aquel entonces. O sea, si era un varito. Como 2,000 varos de ahorita. Exactamente. O sea, y el que no tenía billete, pues no tenía Nextel. Pero casi la gran mayoría que andaba o en tema de negocios o que eran empresarios o querían fantochar como hoy los alucines, traían Nextel. Pero los alucines no lo ocupaban, nomás era para andar ahí. Pero empresarios o gente de negocios sí lo utilizaba porque era más costeable, porque era ilimitado el radio y en aquel entonces no había paquetes de paquete 20 pesos. No, eran tiempos diferentes. Pero la maña se dio cuenta de que podían hablar temas muy delicados por el radio interno que se tenían de los Nextel y es por eso que se puso muy de moda el utilizar Nextel. Pero no era algo accesible y menos para un policía, güey. Y que todos los policías tuvieran Nextel. Y estamos hablando para lo que ganaba en aquel entonces el policía, güey. Entonces, algo delicado se estaban bajando por el Nextel. Y quizá su tema de ellos fue, no, pues tenemos apagadas las frecuencias de policía, de la radio, porque nos están metiendo basura. Que ojo, sí hay. Eso sí es cierto. Sí hay grabaciones de aquellas frecuencias que se empezaron a grabar, que están poniéndoles corridos y todo. Sí existen esas frecuencias, pero ¿cuánto tiempo duró? O sea, ¿por qué todo lo bajaron por Nextel? O sea, también es una opción que yo por ahí se las dejo en el sartén y ya cada quien decide cuál para ellos es la más creíble. Pero ¿qué ocurre? A mí, bueno, terminaste tu versión, por así decirlo, la oficial, porque yo traigo otros datos, decía mi presidente. Pues mira, Gafe, de aquí, de la versión que yo tengo aquí, no relata mucho, únicamente lo que ya sabemos, que llegaron elementos de diferentes corporaciones a hacerles el paro, las imágenes que se hicieron muy virales en aquel entonces en los noticieros, ni las redes sociales, Gafíos, y las redes sociales en los noticieros. Yo me acuerdo que esa nota yo la vi porque para aquel entonces todavía era lo de los cibers, güey. No, sí, yo la vi, o sea, no fue de que yo la leyera, pero sí vi el video y te voy a decir por qué. Porque en aquel entonces, pues recuerdas que era de que querías internet, pues ibas al ciber, güey. Ibas y pagabas el ciber tu hora, güey. Entonces yo recuerdo que llegué y estaba un señor, güey, en el ciber y estaba viendo esa nota. O sea, no fue que yo la viera directamente. ¿Estabas viendo al señor tú, más bien? Vi al señor que estaba viendo justamente, recuerdo aquí mis imágenes muy claras, de cuando los policías están cargando a los niños para evacuarlos, porque cerca de esta casa que se llama La Fortaleza, la cúpula. Pausa. Bueno, dilo y después te voy a hacer tu pausa. Ajá, cerca de esta casa que era La Fortaleza o la cúpula, como mejor se le conoce, había cercas, no enfrente, porque mucha gente maneja que enfrente, había cercas, una escuela, creo que primaria. ¿Cercas de poner o en las inmediaciones? No, cercas de las inmediaciones, cercas de ahí, porque dicen que está como a media cuadra de ahí, de donde estaban aparapetadas estas personas. Parapetados, perdón, gracias por la corrección, Gafe, que estaban ahí y pues fue lo que se hizo viral, ¿no? Dicen que los policías van corriendo con los niños y militares para ponerlos a resguardo en un lugar seguro. A ver, ahora aquí es mi pausa. ¿Y cómo sabes que era ese evento? O sea, tú eras un niño en aquel entonces, eres un morrito y tú dices, haces referencia con quizás esas imágenes que traes en tu cabeza mientras que el señor algo te hacía y estabas viendo ese pedo, pero eso era una imagen muy normal en aquella administración, güey. O sea, específicamente dicen, 2 elementos se parapetan en un lugar y en una cúpula, porque si no, carnal, en esa administración era muy común, güey. Te pongo un ejemplo, y esto
Esto, alguien se encargó de borrarlo, no sé si sabemos, no sé si fue durante la administración de finales de Peña Nieto o fue durante esta administración, porque la plataforma no te tumba videos, o sea, YouTube no te borra videos, YouTube te desmonetiza o te penaliza, pero el video jamás te lo borra. Eso no pasa, o sea, YouTube no te borra videos, a menos que te penalicen, pero ya no te recomienda, pero si tú lo buscas, el video sigue ahí. Si tú dices tac, 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 buscándolo específicamente, el video está ahí, pero no te lo tumba. Lo que deja de hacer es recomendar. Ahí está el ejemplo del video de Rusarín que grabamos. Si ustedes lo buscan completo, el episodio no está. Por más de que le busques y episodio completo, y no se los va a recomendar la plataforma. La única forma que lo encuentres es que te metas a mi canal y lo busques el día que se estrenó, y es la única forma en la que lo vas a encontrar. Pasa lo mismo con estos videos. No sé si fue durante la administración finales de Peña Nieto, pero me acuerdo que yo lo volví a ver en la administración de Peña Nieto o en esta administración de Obrador, que se censuró completamente ese contenido. Pero aquí hay dos: o el Universal lo borró o ya no lo está recomendando la plataforma. Pero te pongo un ejemplo: cuando fue este enfrentamiento muy famoso en Reynosa, que un reportero hasta se tira al suelo porque estaba en pleno puente y se escucha la plomacera, sí, me acuerdo en el video completo, o sea, en el video completo se veía claramente los militares cómo estaban evacuando una primaria y los militares corriendo con un niño en cada brazo y policías. O sea, también pasó en Tamaulipas, en la frontera, güey. Fíjate, en muchos lugares donde ocurrió. Que ahorita que lo dices es cierto, Gafe, porque ya ves que dijo Miguel Onches, que en aquel entonces hasta en las escuelas les daban, a que ellos les llegaron a dar lo de qué tenían que hacer, cómo tirarse, qué hacer ante una gran... Que eran niños y ya les explicabas. Pero eran niños de Nuevo León, güey. Bueno, sí. En este caso de Monterrey. Eran niños guerrilleros como Miguel. Pero ya en algunas escuelas se los daban, carnal. Que era lo que tenían que hacer estos niños y cómo tenían que ser evacuados cuando llegaran los elementos. Entonces, ahora que lo dices, sí me quedo así como reflexionando de... Es como si nuestra historia, cruel, o sea, que los que nos queda relatarles esas cosas, somos personas que ya éramos adultos o que vivimos esa situación directamente, güey. Porque digo adultos que veían las noticias en ese entonces y todavía a lo mejor sus papás tienen bien marcado, sí me acuerdo cuando vi esa noticia, pero personas como yo en el caso de operar, o personas que vivían ahí y lo vivían a diario, o sea, yo nadie se los contaba, lo vivían, pero esta era una imagen, güey, que era de todos los días. Recuerdo, y lo he buscado porque a mí se me hacía padrísimo ese video, decía Call of Duty México, creo que decía Call of Duty México, y era una recopilación, carnal, eso yo lo vi en el 2011, güey. O sea, de lo poco que había de militares aquí en México, y era recopilación era recopilación de enfrentamientos del ejército, y carnal, o sea, ese video ya no lo encuentro, y carnal, veías tantas cosas, militares corriendo con niños, o sea, algo que ya la gente ha perdido. Es como si nos hubieran hecho olvidar nuestro pasado, pero aún hay personas que todavía les contamos y les relatamos esto, pero aclarando, o sea, lo que tú viste era el pan de cada día durante la administración de Calderón. Era el pan de cada día. Y era la forma de justificar vean, vale la pena porque vean, estos niños están corriendo. Vean, los militares los están ayudando. Vale la pena lo que está pasando porque ustedes están bien, pero hay gente que les está yendo mal. Pero era lo que el gobierno mostraba en aquel entonces. Ya para terminar con lo de esta nota, Gafe, se dice que por varias horas se sostuvo el enfrentamiento con estas personas que se encontraban encerradas en la cúpula de esta casa, que tuvieron que llegar, eso sí lo dice la nota, elementos de fuerzas especiales a detenerlos. Nunca refieren datos muy importantes, Gafe, como que estos elementos pertenecieron a las fuerzas especiales del ejército mexicano. ¿Qué tanto amarillismo había en ese momento? Porque se sabe, Gafe, se sabe que hubo muchos heridos, tanto de la policía estatal, tanto de la policía municipal. Se habla que hasta militares que quedaron heridos por estas personas que estaban parapetadas en la casa, perdón. Entonces, aquí dice que no hubo ni un solo herido, Gafe. ¿Qué tanto amarillismo había desde aquel entonces que ya te decían fue una operación donde no hubo ni un solo herido ni de esas personas,
ni del gobierno, que únicamente se encontraron personas, porque era una casa de seguridad, personas que se encontraban privadas de su libertad ahí adentro. Mira, en la actualidad, ustedes digan a un militar o pídanle que les dé, pues no sé, güey, un ejemplo, información, güey, que ellos consideren que sea delicada, te van a mandar a la fregada. En la actualidad, imagínate en aquel entonces. O sea, en la actualidad cuando el militar, el servidor público en general, pero estamos hablando de temas de seguridad, cuando el militar, el policía, le dicen, identifícate, y el militar es, identifícate primero tú, ahí es donde te truena como que, ve, 2024, ya prácticamente 2025, y todavía escucho estas contestaciones absurdas por parte de los militares y los policías. ¿Cómo identifícate tú, soldado? ¿Cómo le dices al civil, identifícate tú? Es que el civil, nos guste o no, ahí te estás dando cuenta la mala capacitación que se está teniendo en materia de derecho, de leyes, que deberían de tener, güey. O sea, debería de ser un requisito que se les dé aunque sea algo. Tú sabes que aquí al menos en Guadalajara y Zapopan ven el marco jurídico, güey. O sea, sabes que ven machín marco jurídico porque van a tener que estar interactuando con gente en la calle. Es algo que se le debería de dar de cajón al militar y al policía en general, güey. Porque luego los escuchas diciendo, identifícate tú primero. Güey, el civil no es servidor público, tú sí eres servidor público. O sea, esa es la diferencia, pero ahí se escucha el desconocimiento. Estamos a 2025 y aún lo escuchamos. ¿Qué esperan que pasara en el año 2008 cuando el gobierno podía hacer lo que quería y como quería? Poca información se daba. Todo era mera especulación. Pero ojo, esta nota ocurre como muy desapercibida, ¿no? O sea, muy desapercibida en cuestión de Tijuana, y a lo mejor lo que le pasó lo que llegó a los demás estados, pues ya le llegó bien mermado. O sea, Tijuana fue algo que de ellos sí se enteraron, pero se enteraron a medias. Pero eso estamos hablando el común, no hablando de medios tradicionales en aquel entonces que la verdad la censuraban o la pasaban como se les ordenaba. O sea, la gente que sabe lo que ocurrió en aquel entonces es la que lo vivió. Pero el ejército mexicano se maneja de una forma muy diferente. ¿A qué me refiero con esto? Todos los días, después de la lista de la mañana, todos los días se te lee un parte médico, un parte de casos como comunes que terminan llevando a cabo pues, militares que pueden provocar accidentes o inclusive la muerte. Personal militar siempre se lee, güey. O sea, lo que pasa cuando andan de civiles o que andan operando. Te pongo un ejemplo, que al soldadito, al soldado Pitbull se le cayó el casco en pleno Mariano Otero, güey, y provocó un accidente porque el soldado no llevaba el barbiquejo puesto, se le cayó el casco y provocó un accidente en esta avenida tan transitada. Soldados, pónganse el maldito barbiquejo. Pero no nos lo dicen a nosotros que ocurrió en nuestro batallón. Hablo de la convencional. O sea, no, güey, se lo dicen a todo el ejército, güey. A todo el ejército lo que el maldito Pitbull hizo porque se quedó dormido. O sea, todo el ejército se entera de eso. Porque dentro de un parte de, vean soldados lo que ocurrió en Guadalajara por culpa de ese soldado recluta. Como quien dice, el más lo usan de ejemplo. Sí, güey. Así se maneja el ejército. Pero no solo es con las cosas malas. O sea, también es con operaciones y cosas que los militares se enteran que ustedes no se enteran. Y en aquel entonces ocurre un problema que fue conocido dentro del medio militar como la operación de la cúpula. Se dice que en aquel entonces los policías estatales, más que nada en la parte de investigación, iban y dieron con el punto de una, ¿cómo te puedo decir? Como una casa de seguridad donde estaba metido un grupo importante. Aquí lo están manejando como que alguien de seguridad pública, ¿no? Aquí se hablaba de que era un personaje importante dentro de la organización esta de los Arellano. ¿Qué pasa? Llegan los policías del estado y intentan detener a esta persona, pero ya para ese entonces ya era
yo traigo un iPhone 15 Pro Max, güey. O sea, todo el mundo dice, no, yo también quiero porque el patrón traía iPhone Pro. Ah, ¿cómo ese güey traía un iPhone 15 Pro Max? Y todos empiezan a comprarlo porque uno lo trae. Estamos hablando que en ese entonces ya todos querían traer gafes. ¿Os de cuenta que el gafe se convirtió en un recurso como si fuera un iPhone, güey, Pro Max? O como si fuera un Nextel en ese entonces. Era no solo para que te resguardara tu vida, el escolta. Decir, traigo un gafe, era como traer un G.I. Joe para la gente de la maña. ¿Sí me explico? O sea, el servicio de un gafe era muy buscado, muy solicitado en aquel entonces porque era algo nuevo. Y cómo ese señor lo trae y yo no. Entonces, esta persona traía 2 elementos del cuerpo de fuerzas especiales que lo cuidaban, que era su gente de su círculo más cercano en tema de seguridad. Se dice que cuando llegan los elementos de seguridad pública a intentar detenerlos, pues estos elementos empiezan a aventarle plomo a los primeros policías que llegan a querer hacer la detención. ¿Cuántos hayan llegado? Lo suficientes como para que se la hayan pelado a estos 2 güeyes, porque en la parte de arriba que era como la forma de una cúpula, estos elementos estaban bien parapetados, con muchos fierros de diferentes calibres, con aparatos que avientas, que le quitas la chaveta y la avientas y hace boom. O sea, había de todo, güey, hasta de precisión. Entonces, le dan el tiempo suficiente para que evacúen a su principal, que alguien más evacúe al principal, mientras que ellos se quedan a toparle para poder llevar a cabo la evacuación del principal. ¿Qué ocurre? Empieza a llegar el apoyo y ellos ya no pueden salir de la cúpula porque estaban tan enfrascados en lo que sacaban al principal que empieza a llegar apoyo de municipales y de estatales que estaban cerca de las inmediaciones de esta casa de seguridad. ¿Qué ocurre? Estos güeyes quedan completamente rodeados. 2 elementos del cuerpo de fuerzas especiales bastaron para que por más de 2 horas. Yo creo que está más. No, espera. Más de 2 horas les pegaron en su madre a los policías. Estamos hablando policías municipales, estatales y llegó la Policía Federal a apoyar. ¿Qué pasa? Llegan los elementos del ejército mexicano. Soldados convencionales, güey. No hubo mucha diferencia porque les dieron en su madre un chingo de militares. Heridos quedaron a lo porque ellos contaban con una ventaja. Aquellos que saben de tiro, aquellas personas que saben el conocimiento básico en cuestión de llevar a cabo estrategias y tácticas y demás, saben que si te posicionas en altura, güey, Call of Duty ya morrillos, Call of Duty se los enseña, te pones en la altura, tienes mejor posición. Ellos estaban bien posicionados, sabían utilizar sus fierros bien, que hicieron un desmadre hasta con los militares, ¿me explico? Uh-huh. Pasan más de 3 horas y media y hay hay heridos a lo como también hay personas ya desvividas por parte de estos elementos en tema de seguridad, desde militares, policías municipales y estatales. ¿Qué ocurre? Mandan a pedir el apoyo al Cuerpo de Fuerzas Especiales. Recordemos que el Cuerpo de Fuerzas Especiales no se manda solo, y en aquel entonces menos se mandaba solo. Hoy ya se ha perdido mucho ese pedo, creo que ya le deberían de quitar las 4 estrellas a tu sector, güey. O sea, ya le deberían de quitar las estrellas porque ya hasta una enfermera llega y te manda, pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces quien tenía el control sobre el Cuerpo de Fuerzas Especiales pues era el alto mando. Estamos hablando del secretario y el presidente. Por ende, sabemos que el secretario no te va a girar las órdenes. Se divide de la misma forma, de la misma estructura. Siempre hay un conducto de mando regular al que van a bajar o van a subirse las diferentes órdenes que transmite el mando. Y esta no era la excepción. O sea, para agarrar al GAF y llevarlo a una operación, pues debes de pedirle permiso al patrón. Y esto es lo que pasa. Se escala de la región. La bendición y para abajo. Y se sube al alto mando, pero cuando el alto mando contesta, te dice, va, mándalo. Tú no sabes cuánto tiempo puede pasar en lo que te dicen, mándalo. Mientras tanto, el equipo de reacción está a órdenes. El equipo de reacción no puede estar ahí en la entrada de la puerta y decir, ya estoy listo. No. Hasta que no te dicen sales, güey. No tienes la orden para salir en ese momento. Y esto fue lo que ocurrió hasta que no le dan la orden al batallón de fuerzas especiales, que si mal no recuerdo,
era el quinto, cuando el quinto estaba allá arriba. Baja el quinto, bajan elementos y mandan tiradores selectos y se empiezan a dar en la madre con los elementos que estaban Así parapetados. como dirían, combates veneno con veneno. Exactamente, aplicaron la de combatir el veneno o el fuego con el fuego. Llegan estos elementos y empiezan a abrir, se posicionan y hacen una base de fuegos en lo que estos elementos pueden empezar a avanzar por otro lado, porque lo que no saben o no les hemos dicho es de que estos güeyes tenían controlado toda la casa de seguridad, toda esa manzana, nadie podía ni acercarse porque terminaba muerto, terminaba herido. Entonces llegan los elementos de fuerzas especiales, crean una distracción para que por otro lado pueda entrar otro equipo de operadores especiales. No se lo complicaron, fue algo muy sencillo, realmente fue algo que fácil de hacer, pero se necesitan huevos para hacer y saber hacerlo, ¿verdad? Corporación de no sabemos qué municipio de la zona metropolitana que se autogasean. Eso fue lo que pasó. Estos elementos entran, ven la oportunidad, pum, de gas bien colocada, pues como cucarachas fumigadas. Entran los equipos, entra el equipo 1, entra el equipo 2, entra el equipo 3 y empiezan a limpiar la casa de seguridad y terminan detenidos. Estos elementos que por más de 3 horas y media causaron muchísima violencia.